Ok, entonces fíjense bien, información del consumidor, ventas de listas de consumidores, telemarketing, minería de datos, el nombre técnico de eso es data mining, anuncios en la web, correo electrónico no deseado, y todo esto son cosas que utiliza el marketing y que lo necesitan porque necesitan información del consumidor. Y aunque ustedes no lo crean, los niños son afectados por todas esas campañas de marketing. Tanto así de que hay niños que prefieren beberse una Coca-Cola que beberse un vaso de leche. Que prefieren ir a un restaurante de comida rápida en vez de ir a comer a la casa de su abuelita. O sea, es por las mismas campañas de marketing que hemos estado mencionando. Ahora, ¿para qué más puede ser? Evaluar si un consumidor es sujeto de crédito. Si usted le negaron su crédito, ¿por qué es? Porque a lo mejor quedó mal en algún banco. Aquí en Nicaragua existe una cosa que se llama central de riesgo, que es una cosa súper interesante. Y les puedo contar otra cosa, eso no me pasó a mí, le pasó a un colega, aunque la gente siempre dice estas cosas cuando en realidad le pasa a ellos, ¿verdad? Le pasó a un colega, él compró un teléfono celular en una de esas casas comerciales. Y resulta de que la casa comercial tenía un convenio un convenio con la empresa donde él trabajaba. Se suponía de que el celular se lo iban a ir descontando automáticamente de su salario. Por algún motivo los sistemas no se sincronizaron y la cuota del celular no se la quitaron. Yo puedo dar fe y legalidad, como dicen, de que el profesor en realidad estaba esperando que le descontaran de su salario el costo del celular, y cuando le llegó la primera colilla de pago después de hacer la gestión, me dijo, ve, qué raro, me dice, no sentí que bajó mucho mi salario por haber comprado el celular. Pero llegó el momento, se olvidó, ¿verdad? Eso, para él lo había pagado. Llegó el momento de que él quería solicitar comprar una cama en otro negocio y le negaron el crédito. Le dijeron, le negamos el crédito porque usted tiene una... Vení, le dice, el Tica González se enredó el mexicano fajándose de tú a tú con González. Ok, entonces, si se ahora fijan, ¿verdad? Con el tema de micrófonos, compañeros. Por favor, sí, tengan mucho cuidado, por favor. Sí, por favor. Entonces, si se fijan, estas centrales de crédito, los bancos se comunican entre ellos y dicen, ¿verdad? Mire, usted debe en otra empresa y no le podemos prestar. Ok, más riesgos de seguridad. El número de seguro social, número de identificación personal, nosotros le decimos eso aquí, número de cédula. ¿Dónde aparece? Aparece en bases de datos, registros de empleados, bases de datos del colegio, del gobierno, de universidades, vienen los estados de cuenta, vienen las aplicaciones para crédito y muchas otras bases de datos. Imagínese usted en la calle que alguien de repente le solicite el número de su identificación personal o su número de asegurado. Definitivamente usted no se lo daría. Entonces tampoco hay que hacerlo cuando nos conectamos a una página web desconocida. Otra cosa interesante, que en la mayoría de los países está funcionando y no nos damos cuenta. ¿Qué cosa es el gobierno electrónico? ¿Qué se supone? Está en el proceso de desarrollo, ¿verdad? Es una cosa que la tenemos y que a lo mejor no nos damos cuenta. ¿Por qué nos damos cuenta que tenemos gobierno electrónico? Porque ya no necesitamos ir a la alcaldía a sacar la partida de nacimiento. Uno puede meterse en la página web de la alcaldía, hacer el depósito en el banco y solicitar la partida de nacimiento y solo ir a retirar el documento. O cuando uno quiere sacar aquí le llamamos récord de policía a la solicitud de antecedentes. Entonces yo perfectamente puedo irme a la página web de la policía y solicitar mi récord, ¿verdad? Mi registro de antecedentes de una forma bastante rápida. Ni siquiera tengo que hacer la fila. La computadora automáticamente busca si tengo antecedentes o no, y si estoy limpio, pues me imprime el certificado. Pero fíjense, aquí hay que sacar nivel y allá al fondo. ¿Hay alguna pregunta? Y la hay que tirar para que la madita quede. Hola, todo eso de aquí. Esta línea de aquí está.
Parece que no, ¿verdad? Fíjese bien, ¿qué otras cosas podría tener el gobierno electrónico? La información médica, registro sobre impuestos, el estado civil, el historial de crédito. ¿Cómo hago para desaparecer? ¿Cómo dice? Ok. Fíjese bien, por lo menos a mí me gustaría la información médica. Yo nací y crecí en una ciudad que no es la capital, se llama Juigalpa. Está como a unos 140 kilómetros de la capital. Y yo los fines de semana acostumbro ir a visitar a mi mamá. Entonces, a mí me gustaría que la información médica estuviese en línea, porque si yo tengo que ir al médico aquí en Managua, tengo mi expediente en papel, y cuando voy al médico allá en Juigalpa, tengo otro expediente también en papel. Si eso estuviera en línea, pues sería definitivamente, una gran ventaja para mí, porque toda la información médica estaría sincronizada. Pero, ¿qué datos podría contener? Pues adicciones a sustancias, enfermedades de transmisión sexual, si he recibido ayuda psicológica, si he tenido algún intento de suicidio, las enfermedades crónicas a las que he padecido, las medicinas que he consumido y mucho más. Imagínense ustedes que alguien quisiera investigar sobre mí y que accediera a mis registros médicos, que pudiera hackear esa información. O el registro público de la propiedad, que estaría disponible los negocios que he realizado, si me he declarado en quiebra, si he tenido arrestos o he cometido delitos, mi estado civil. Imagínense ustedes procesos de divorcio, las propiedades que tengo, el salario, si soy beneficiario en algún testamento o si ya hice mi testamento y otras cosas más, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua hay una ley de acceso a la información. A los nicas que estamos aquí les pregunto si ya la leyeron, y a los que no son de Nicaragua les pregunto si en su país existe algo como una ley de acceso a la información o una ley de protección de datos personales, y si ya se tomaron la molestia de leerla. Bueno, eso es lo que yo tenía preparado por aquí. Vamos a dejar un periodo de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para escucharlos a ustedes. Compañeros que quieran acotar algo, las preguntas, por favor, levantando la mano ordenadamente. Bueno, vamos a dar el paso a Víctor Rincón. Adelante. Víctor, no se te escucha ahí. ¿Tenés apagado el micrófono, Víctor? ¿Ya se escucha? Ahí Lo escuchamos. Perfecto. Listo, mire un detalle, aquí en Colombia sí existe la ley, hay varias leyes, pero así como la que inició con el proceso fue una ley llamada la ley Lleras. Aquí en Colombia con todo respeto, cualquier individuo se las tira de que sabe de todo. Ya eso es aquí, no es solo Venezuela, que un poquito pasa allá, pero aquí en Colombia específicamente cualquiera se las da porque simplemente tiene el poder. Entonces él sabe de seguridad en redes, sabe de programación, sabe bases de todo, sabe de todo. Entonces cualquiera se nombra simplemente, y por eso le dieron la ley Lleras. Pero más que eso es el detalle que si bien existe la ley, pues no se cumple. ¿Por qué? Porque pues existen grandes entes que manejan el dinero, como por ejemplo los bancos, como usted lo dijo puntualmente, y pues aquí básicamente como que los bancos casi que es el mismo. A un pobre banco que inicie básicamente no lo dejan porque pues hay unos terratenientes, digámoslo aquí, que nos manejan el dinero, que como usted lo dijo, saben cuándo nosotros compramos, saben en qué momento entramos, saben hasta nuestras mañas, como por ejemplo que a mí me gusta estar comiendo chocolates cada nada. ¿Por qué? Porque compro en ciertos sitios los chocolates que me agradan allá. O por ejemplo que a mí me gusta ir a malos sitios porque siempre estoy invirtiendo mi dinero ahí. Ellos saben en qué momento, como dado el caso, la mayoría de personas ya se han venido pasando a la tarjeta de crédito. Entonces, mediante la tarjeta de crédito, pues se dan cuenta de eso. Se dan cuenta también cuando, por ejemplo, hay un lavado de activos y demás. Pero entonces la ley existe, lo que pasa es que no se cumple precisamente porque hay unos terratenientes que, por ejemplo, uno dice, ¿cómo es posible que lo llamen al teléfono, lo diga que uno se ganó el baloto, que se ganó la lotería,
cuando eso no es cierto y le digan, ¿quién le informó? No, el banco al cual usted tiene la cuenta. ¿Cuál de todos? Este. Y sencillamente pues le digan que ese es el banco que le informó. Y uno dice, pero ¿cuál funcionario del banco le informó si es que resulta que hay una ley de protección de datos y yo solo le di mis datos a esa entidad? Digo, no, es que nosotros somos la misma corporación, somos el mismo grupo empresarial. No, espere un momento. ¿Quién le dio a usted la información? Hágame el favor y me dice quién le envió esa información. Señor, pero no se moleste, que es que lo que pasa es que entienda que es esto, pues si no quiere el negocio con mucho gusto, no, pero mire la oportunidad que se está perdiendo de adquirir tal producto con esta promoción de no sé qué, y finalmente los datos se le van a uno así. Cuando uno va, yo he tomado digámoslo así, el tiempo para ir a averiguar realmente, dígame dónde es la dirección de su empresa y demás, y he hecho hasta inversiones para darme cuenta la realidad de esas empresas, y cuando uno se da cuenta realmente sí existen, pero son empresas fantasmas que lo viven engañando a uno, y uno dice, ¿cómo es posible que esta empresa pertenezca a este banco? Y uno va a averiguar el banco y le dicen, no señor, esa empresa no pertenece a este banco. Entonces, ¿cómo hacemos? Y abogados, administradores de empresas y una cantidad de estafadores que lo llaman a uno. ¿De dónde sale toda esa información? Pues del banco, porque en ningún otro sitio uno lo da. Y pues si hablamos ya vulgarmente, desde el punto de vista del término como tal, no que sea vulgar, sino el término como tal, pues desafortunadamente uno ya la cédula de ciudadanía, la fotocopia de la cédula, para todas las entidades del gobierno la están pidiendo, y uno realmente no se da muchas veces ni cuenta a dónde se está yendo esa información, sino simplemente dice, no, que quiere una SIM, hágame el favor y me pasa la fotocopia de su cédula, o déjeme una fotografía de su cédula, y ahí ya se le fue la información. La huella es maleable, ya sabemos que esa se puede falsificar, entonces de pronto nos queda un poquito lo del iris, de la vista, sería lo único, porque la huella se puede falsificar, las fotocopias también, las imágenes de las personas también, hasta la cédula se puede. Entonces, como tal, nosotros los que medio manejamos la seguridad, sabemos que la seguridad como tal no existe, simplemente está en la palabra como tal. Entonces, ¿qué pasa? Como que tenemos es que tratar de evitar, discúlpenme, como se dice aquí en Colombia, dar papaya, ¿cierto? Darles esa oportunidad de que nos exploren sin saber quiénes nos están explorando. Entonces, a veces que cuando uno va a comprar un celular, cuando va a comprar un electrodoméstico, cuando va a comprar una SIM, para el caso del celular, pues sepa más o menos como que no lo hizo en la calle quizás, sino que lo hizo en un sitio entre comillas confiable. Pues vuelvo y repito, no hay confianza, pero finalmente como que nos demos cuenta realmente dónde fue que se hizo eso. Cuántas veces que tengamos una base de datos, nosotros los que manejamos las TICs, que tengamos una base de datos de dónde, cuántas veces yo he soltado mi cédula de ciudadanía o mi fotocopia de la cédula de ciudadanía, cuántas veces he soltado y a quién se la he soltado, a quién le he dado esa fotocopia. Porque es que uno dice, no, pues el gobierno le dice a uno, se supone que el gobierno tiene una política de integración de datos válida, importante, y uno dice, pues el gobierno, no, imagínese donde llegan a encontrar un tipo de esos maleándome mi cédula, sencillamente eso, aquí en Colombia, 10 años de destitución política, por eso, por maltratamiento de los datos. Pero pues finalmente como que, me disculpan de pronto el pensamiento, pero como que todos se tapan, no todos, pero la mayoría se tapan con la misma cobija. Entonces como que finalmente le dan uno los datos y dice, no, pues que lo que pasa es que quiero acceder a ese curso gratuito, pues me toca dar los datos, y si no, no se puede. Quiero acceder a un servicio del gobierno, me toca dar los datos, y si no, no se puede. Pero uno sabe realmente hasta dónde llegan esos datos. Y lo más triste es que de la mayoría, por no decir todas las entidades, por lo menos aquí en Colombia, constantemente nos están pidiendo disque actualización de datos, y los bancos también lo mismo. Afortunadamente, pues ya varios hemos como que experimentado algunos sucesos de eso, y lo que hacemos sencillamente es que ya no lo hacemos virtualmente, no nos confiamos entre comillas virtualmente ante una llamada, sino que lo hacemos presencialmente. Entonces dirán ustedes, y bueno, y entonces, ¿cómo estamos aplicando lo de las TIC si se supone que tenemos que aprovechar las comunicaciones? Por lo menos en una llamada telefónica no nos confiamos, en una llamada al celular tampoco nos confiamos, y en un mensaje de texto tampoco nos confiamos. Nosotros simplemente mediante nuestras claves nos comunicamos con el banco, pero es más, la comunicación que tenemos es de manera simplemente en cuanto a transacciones, y pues con los códigos de seguridad que más o menos tratan de ser seguros, porque no lo son como tal. Y de otra manera, ya algún crédito o algo por el estilo, pues vamos directamente hasta el banco y nos referimos allá. Pero eso que le digan que no, que le tenemos la promoción, que se ganó la lotería, que se ganó el baloto, que mire que eso usted está de muy de buenas, que
Incluso le dicen, esa gente se sabe tanta información de uno que le dicen quién es la señora, cuántos hijos tiene, dónde vive, las edades, mejor dicho, le salen de todo. Y se aprenden hasta las voces de la gente que lo distingue a uno para lograr convencerlo y en últimas cometer sus fechorías. Entonces, conclusión, pues como que pienso que desde nuestro punto de vista no es fácil por aquello de la sociedad que nos rodea, pero igual como tratar en lo posible de no darles esa oportunidad de que nos exploren para que finalmente pues nos logren sacar la información y que pues realmente eso es muy delicado en un momento dado. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Víctor, muy buena reflexión. La verdad es de que si uno no tiene cuidado puede caer en cualquier tipo de estafas. A un amigo le ocurrió algo demasiado raro, hablando de los malos manejos en los bancos y viendo los comentarios que dicen que los empleados de los bancos suelen vender la información. A un amigo le pasó que no sé, como a esta hora, casi a las 9 de la noche, lo llamó alguien y le dijo, mire, le dice, hubo una confusión, yo solicité un préstamo y se lo depositaron en su cuenta. Dice, ¿cómo es posible? Sí, dice, acabo de salir del banco, dice, porque estuve hasta esta hora con el responsable del banco y me explicó, dice, que por algún motivo se cruzaron nuestros números de cuenta y le depositaron $10,000 en su cuenta que son míos. Yo le voy a pedir que me los deposite a mí en mi cuenta. Entonces él abrió su aplicación del banco y efectivamente tenía $10,000 más de la cuenta. Y aquella persona llamándolo, insistiéndole toda la noche que le hiciera la transferencia. Mi amigo, gracias a Dios, no cayó en la trampa. Se esperó al lunes, porque para colmo fue un viernes, ¿verdad? Se esperó al lunes y se fue al banco. Y le dijeron que efectivamente el préstamo se lo habían aprobado, un préstamo a nombre de él, y le habían depositado el préstamo en su cuenta. O sea que la estafa era completa. Habían llenado la documentación del préstamo, habían falsificado su firma, y cuando se dio el depósito lo llamaron para que él voluntariamente transfiriera el dinero de una cuenta a otra. Ya sabemos que eso se desaparece en un abrir y cerrar de ojos, y él le hubiera tocado pagarse toda esa deuda. Obviamente él se quejó, dijo que le demostraran que dónde había firmado. Me imagino que a alguien tuvieron que haber corrido en el banco, pero esas son cosas pues que no solamente pasan en Sudamérica, aquí en Centroamérica también, y más de lo que ustedes se imaginan. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más quiere participar? Parece que tenemos a Will, está levantando la mano. Will, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Ah, vale. No, yo solamente quería aportar algo pequeño. Sí, pienso muy bien lo que acabó usted de decir en el tema, y es muy cierto lo que dicen, pero ya en este mundo, yo en lo personal ya yo no creo que exista un mundo seguro a cuanto es la privacidad. Las empresas multimillonarias, ya como Google, Instagram, Facebook, ellos se hacen millonarios por la minería de datos, y ¿quién puede parar eso, pues? Si Google, Android es de Google, todos los derechos reservados del sistema operativo ese son de Google. La mayoría de los teléfonos que se utilizan están entre iOS, que es demasiada censura, y Android, que es Google. Las aplicaciones, por lo general, ya yo pienso que eso, ni con las VPN, ni con el cifrado de datos, ni las DNS, ya uno no se puede estar cuidando sus datos personales. Y eso, y como lo mencionó el que acabó de hablar, sí, él tiene mucha razón. Ya cuando yo vivo en Panamá, aquí no he visto un sistema de privacidad, pero tampoco de censura. Pero eso sí, para cada cosa te piden tus datos personales, te piden si tienes número de cuenta, quieren que las fichas de tu seguro para saber si tú eres beneficiario de tal cosa, si tienes un negocio quieren saber cuánto ganas, y yo no siento que eso esté bien, porque a nadie le interesa eso, que es lo que yo pienso. Y
silencio, hombre. El amigo Harvey Sandoval. Pero sería bueno que eso se pudiera evitar. Sí, se pudiera evitar. Aunque se puede evitar con otro tipo de sistemas, pero la mayoría usan Windows y ese tipo de cosas. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, Will. Sí, Jesús Montilla. Jesús. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto. Claro que sí. Saludos desde Panamá. Vivo acá en Panamá Oeste. Quería agregar un comentario a lo que dijo Will, el amigo Víctor y lo que comentó el profe hace rato. Ese tema de los datos, por lo menos en el tema de los bancos, yo viví aquí en Panamá un caso que nos iban quitando un vehículo y fuimos a reclamar al banco porque las cuotas del vehículo se estaban pagando y nos alegó el banco que no tenía ninguna empresa que fuese a retirar el vehículo. Yo personalmente recibí la carta donde la persona venía autorizado por ese banco, que obviamente no lo voy a nombrar, estaba autorizando al portador de la carta a retirar el vehículo. Y fuimos a hacer todos los reclamos, fuimos a todos los entes del gobierno y eso quedó olvidado. No se supo si la empresa la buscamos, la empresa no apareció. Eso fue simplemente tráfico de datos. Y apoyo lo que dice Will, ya a este nivel ya nosotros no tenemos datos seguros. Buenas noches. Buenas noches. No sé, dentro de la hora que tenemos, podemos dar paso todavía a los compañeritos. Tenemos 8 minutos. A John USA. Buenas noches, desde Colombia. Buenas noches. Un pequeño aporte. Yo considero que desde que empezaron a filtrarse información de las grandes empresas, como lo han dicho compañeros, como Facebook, entre otras, nosotros somos vulnerables a que los datos sean seguros. Ya es tener como la precaución de cómo manejamos nuestra información, qué hacemos, porque ya, o sea, la seguridad ya eso no existe. Eso todo puede ser, es como un ejemplo, cuando uno está en una videoconferencia y uno silencia el micrófono, está la sensación que según uno está muteado, pero en realidad Google te está escuchando. O sea, ya estas situaciones no se pueden controlar. Ese sería mi aporte. Sí, adelante, Yasser Lanusa. Buenas noches, Yasser Lanusa de Nicaragua. Mucho gusto a todos. Gran maestro, gracias por la temática que exponen. Considero de que es una temática importante que cada vez debe ser mayormente difundida a todos los medios y de muchas formas, ¿no? Para que más gente vaya haciendo conciencia de la problemática a lo cual estamos expuestos. Esta temática es muy sensible, y en especial el caso puntual de Nicaragua, en el cual hemos visto los últimos años, hemos pasado por diferentes crisis sociales, políticas en especial, en la cual la información o el acceso de la información que cada vez los gobiernos intentan tener sobre nosotros para fines personales, inclusive para perjudicarnos, para rastrearnos, para acechar, en el caso puntual de Nicaragua, pues hace que las personas tengan que ser más conscientes de cómo manejamos nuestros datos en la vía pública, privada, inclusive, y en especial en los medios digitales.
Y porque es un hecho que los gobiernos son más conscientes del poder de esta información que hacen a través de la minería de datos y de todos sus cómplices y de su mafia, porque es una mafia en realidad tanto de empresas privadas como institucionales públicas. Porque igual vemos cómo la información logran a través de esta misma información el temor que le tienen, porque también puede convertirse en una revolución social, o como sucedió en otros países, que a través de la información y la divulgación de la misma información ocurrieron lo que le llamó la primavera árabe en otros países, en África, ¿verdad? Y inclusive en Latinoamérica también. Y entonces precisamente por eso el temor de la misma información, en que el poder de la información, los gobiernos tratan inclusive de manipularla, y entre más información tengan sobre nosotros es peor. En Nicaragua existe ley de información, pero de papel, porque de ley de acceso a la información de papel, porque nunca se ha cumplido nada de eso. Uno llega a una institución pública a solicitar información y lo primero que le pregunta o lo quedan viendo es que se pueden reír de uno y no le dan información de nada. Entonces, a pesar de que debería ser pública información sobre un proyecto, es información falsa, información desfasada y información incluso inexistente. Entonces, o le piden si viene de parte de algún otro o de otra institución pública, o sea, si no es parte del gobierno, menos que te den información. El sigilo que se tiene en compartir informaciones públicas, y de hecho los bancos pues también, porque esto es una mafia, y entre más conscientes seamos de la importancia de los datos, por lo menos podemos evitar un poco los fraudes que existen, en el caso de las empresas, pues los fraudes que tratan de hacer hacia el usuario, y en el caso de los gobiernos, estarnos monitoreando, estarnos vigilando, que si somos a favor de un gobierno o en contra de otro. Entonces, esas son y es por eso la importancia de este tipo de temáticas, de estas charlas, para que más personas sean conscientes y ya vayan despertando, abriendo los ojos sobre los peligros que realmente existen. Aunque por lo general estoy seguro que la mayoría de las personas que estamos acá casi todos somos del ámbito informático. Entonces, de una u otra forma, hemos ido aprendiendo sobre estas prácticas, pero las personas que no lo son, y es lo importante de ver cómo llegarle a estas personas también. Muchas gracias. Gracias, Jesse. Y ese es uno de los objetivos. Si nosotros estamos aquí es también para compartir a nuestros conocidos, a nuestros familiares. Adelante, Gerardy. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Solo quería hacer un pequeño comentario con respecto ya de los estafas que habían dicho, o de los mafias organizados o algo así, porque a mí, en el caso mío, me ha sucedido una vez que le enviaron un mensaje a mi mamá, y llegando como un mensaje de WhatsApp y diciendo que el número de mi mamá se ganó un Toyota Hilux 2020, y mi mamá me lo mostró, y así de la nada. Yo revisé como algo, como que de qué o algo, no tiene sentido que te regalen un carro de último modelo, de la nada. Entonces yo por eso te digo que hay que darle importancia así a la prevención de la seguridad de cada uno. Hay que proteger como nuestros datos. Es cierto que no es tan protegido como dicen algunos, por ejemplo, ya en las llamadas que los micrófonos están en silencio, pero en realidad Google nos está escuchando o algo así. Y gracias por la charla. Listo. Solo eso quería comentar. Gerardy, vamos a finalizar ya tienen temas pendientes a Leonard, Cristóbal y Héctor. Vamos con Leonard Gutiérrez. Buenas noches. Leonard Gutiérrez de Nicaragua, ¿me escuchan? Perfecto. Caballeros, pues más que todo ahondando, ¿verdad?, con lo que han dicho las otras personas y el ponente, prácticamente estamos en un mundo globalizado donde la tecnología se está imponiendo. Ahora la tecnología no solamente es para nosotros los ingenieros, sino que doctores, enfermeros, para todo. Ahora la tecnología está para todo. Y creo que nosotros mismos pues hemos sido los
porque hemos brindado nuestra información a todo ese montón de empresas, todas esas transnacionales. Y la única, por ejemplo, usamos Facebook, Telegram, Instagram, y ahí estamos brindando información con las conversaciones que tenemos día a día, que es lo que conversamos. Podemos hablar temas familiares, temas de compras de negocio, y todo eso se está filtrando. No por algo WhatsApp, Telegram, todas esas aplicaciones son gratis. De gratis no tienen nada, porque simplemente están recopilando información nuestra, y esa información vale millones ya en el mercado. Que lo que uno tiene que hacer es tomar, sus propias precauciones. Por ejemplo, yo, si uso Facebook, trato de no publicar nada que no le interese el resto. Por ejemplo, hay personas que empiezan a publicar desde lo que comen hasta la hora que van a dormir. Y si fueron con su familia a X lado, todo eso lo aprovecha Facebook para vender información, hacer un análisis de las personas y vender esa información. Y si es posible, volvernos a la edad, por así decirlo, de las cavernas, no usar muchas aplicaciones o no darle información a estas empresas, porque al final de cuentas a nadie le interesa que si yo fui con mi familia a disfrutar a la playa, a una piscina, a un hotel. Le interesa a mi familia y a mí. Andar publicando, creo que nosotros mismos somos los causantes de todo esto. También cuando, por ejemplo, los navegadores te piden para más facilidad ya guardarte la contraseña, aunque ellos digan que esto es cifrado, eso es falso. Sí puede ser cifrado para otras empresas que les quieran sacar información, pero esto para ellos es un provecho. Entonces, incluso cuando tenemos nuestras contraseñas, tratar de guardarlas no en un blog de notas, porque de pronto hasta eso lo pueden sacar, sino que escribirle en papel, ya por último, para así nosotros mismos asegurarnos y no tratar de dar no dar esa información a todas esas empresas que nos ofrecen servicios gratis, pero que al final están vendiendo nuestra información. Entonces, eso era todo, caballeros, y muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Cristóbal Álvarez, adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto, de Ecuador. Bueno, en referente a lo que es gobierno electrónico, sí puedo decir que aquí sí hay, que todas las instituciones públicas estén enlazadas, pues no todas la están, o que muchas personas de quienes trabajan en las entidades públicas y que tienden, por así decirlo, al usuario, sepan cómo manejar esa vinculación que existe con los datos. Pues no, también hay mucha ignorancia en ese tema por parte de los servidores públicos, específicamente hablando. Ahora, como un dato extra, lo que yo sí he podido ver es cómo la información fuga, nuestra información fuga. Por ejemplo, muchas llamadas telefónicas indicándome que soy ganador a tal premio por ser tarjetaviente exclusivamente de tal tarjeta. ¿Cómo esa empresa sabe que yo tengo esa tarjeta en específico? Todos nuestros datos están siendo vendidos al mejor postor. Entonces, en lo particular, yo tengo una serie de grabaciones de todas estas pseudo compañías que te dicen que tienes un premio y que vengas a retirarlo con una simple charla, pero cuando tú le dices que no tienes tarjeta de crédito, se inventan unas excusas fenomenales para decirte que estaban equivocados o que te llamarán después, ¿no? Entonces, sí estoy en un pequeño proyecto como para desenmascararlos, para exponerlos, ¿no? En la red de cómo hacen, pues, ¿no? De dónde tienen nuestros datos. Entonces, esa era una pequeña acotación que quería dar. Muchísimas gracias, Cristóbal. Finalizamos con Héctor Neira. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto. Yo sí tengo una pregunta para el profesor Carlos.
Yo sé que ya se han dado las acotaciones de que en América Latina, lastimosamente en países existen la ley de protección de datos, pero no se está cumpliendo. Entonces, a base de esto, nosotros sabemos que existe una ley de protección de datos dentro de la Unión Europea. Entonces, mi pregunta viene aquí enfocada. ¿La Unión Europea está siguiendo el mismo camino de América Latina o sigue siendo la vanguardia concerniente a la ley de protección de datos? Hola, buenas noches, gracias por la pregunta. La Unión Europea es muy seria con su ley de protección de datos, tanto así, y es un buen consejo, ¿verdad?, para la gente que se dedica a desarrollo web, que si tenemos una página publicada, aunque sea en un servidor en Nicaragua o un hosting en Europa, en Estados Unidos, y no ponemos la bendita ventana aquella que nos cae mal, ¿verdad?, que dice, este sitio web utiliza cookies y toda la política de cookies y la política de privacidad, te puede caer una multa de hasta 5.000 euros. Es increíble, porque la Unión Europea sí es pero muy cuidadosa con esto. Por ejemplo, en los bancos en Europa, si yo presto para un carro, una vez que se termina la relación con el banco, o sea, yo terminé de pagar el carro, pasaron los 5 años, ya le pagué el último euro, el banco tiene que destruir mi archivo, ya no somos amigos, ya no tiene por qué volverme a llamar. Sin embargo, pues aquí en Nicaragua todavía no hay de eso. En América Latina, pues tampoco, según lo que han aportado toda la gente que está allá. Desgraciadamente nosotros siempre miramos al norte, siempre miramos a Estados Unidos, siempre miramos a Europa, pero decía José Martí, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Y nosotros mismos, con nuestras naciones, con nuestras diferencias, pero con nuestras similitudes, deberíamos de ir buscando cómo hacerle frente y hacer movimientos regionales para hacerle frente a esto. Porque en realidad las divisiones existen en nuestras mentes, pero les puedo poner varios ejemplos. Claro, no es una empresa nacional, es una empresa regional. Movistar tampoco es una empresa nacional, es una empresa regional. Tigo igual, está presente en toda la región. Entonces, nosotros los consumidores estamos disgregados pensando en tonterías, mientras las empresas ya se organizaron para saber, ¿verdad?, cosas de nosotros, utilizar nuestros datos y estafarnos, ¿verdad? Desgraciadamente no nos podemos tratar como iguales, es decir, yo no me puedo tratar como igual ante un banco, no me puedo tratar como igual ante una cadena de supermercados, no, porque la cantidad de dinero que tengo yo no me alcanza para la cantidad de dinero que tienen ellos y contratar mejores abogados de los que puedo contratar yo. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces hay que ir buscando cómo organizarse, definitivamente, y eso no estoy diciendo, no estoy haciendo un llamado a nada, ¿verdad? Sino que desde nuestra posición como informáticos podemos encontrar espacios como estos para informarnos, para informar a nuestros clientes, a nuestros usuarios de cómo se debe hacer, inclusive a nuestra familia. Yo tengo amigos, ustedes también deben tener amigos de que comparten en Facebook todas las fotos del cumpleaños de la niña, ¿verdad? Ustedes ya sin duda conocen a alguien así y no se ponen a pensar las consecuencias que le va a traer a esa niña cuando sea una persona mayor de que todas sus fotos estén publicadas en redes sociales. Pues gracias por la pregunta y es un excelente tema para reflexionar. Claro, profesor. Bueno, creo que con ello ya podemos dar por finalizado el webinar del día de hoy. Le agradezco nuevamente por su predisposición y esperamos encontrarnos en una nueva charla. Muchas gracias. Gracias, colega. Muy buena esta charla. Final.